Hola. Esta noche Roma despierta temprano, como si incluso el sol necesitara un baño antes de iluminar el imperio. El aire todavía huele a pan recién horneado, y un vapor suave se escapa de las termas públicas, anunciando que es hora de conversar sin prisa. Tú estás allí, con una toalla de lino sobre el hombro, observando cómo el mármol de los muros refleja la primera luz del día. A lo lejos, un esclavo bosteza mientras abre una compuerta del acueducto. La ciudad late despacio. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Y si quieres, deja en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora del mundo estás escuchando esto. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. Caminas entre columnas de mármol que sudan rocío. Las termas están vivas, un murmullo constante de voces, agua y pasos descalzos. Dicen que en Roma se podía medir la riqueza de un barrio por el tamaño de sus baños públicos. Y aquí, en las termas de Caracalla, el lujo se siente hasta en el vapor. Los mosaicos bajo tus pies parecen moverse con el reflejo del agua. Un hombre a tu lado comenta con la calma de quien no tiene apuro, que el agua fue calentada durante toda la noche por hornos subterráneos, alimentados con montones de leña traída desde el puerto de Ostia. Lo dice como si hablara del clima, mientras se quita las sandalias. Tú asciendes, fingiendo que también sabías eso, y sonríes para no parecer turista. El aire tiene el olor metálico del agua caliente mezclado con aceite de oliva. Cada respiro es una invitación a quedarte más tiempo. En una esquina, un niño recoge monedas del suelo con la esperanza de que nadie reclame su propiedad. Roma, incluso en el baño, sigue siendo Roma. Todo tiene un precio, incluso la limpieza. El rumor de fondo no cesa. Dos senadores discuten sobre el precio del trigo. Uno asegura que el pueblo necesita pan, otro que necesita más circo. Entre ellos, un viejo filósofo murmura que lo que realmente necesita es silencio, aunque nadie le hace caso. Te acercas al agua y pruebas con la punta del pie. Está tibia, casi perfecta. Dicen que los romanos creían que el equilibrio del cuerpo dependía de los humores y que un buen baño podía enderezar incluso el ánimo más torcido. Tal vez por eso, más que bañarse, venían a charlar. Un esclavo pasa a tu lado cargando toallas limpias. Otro llena ánforas de agua perfumada con pétalos de rosa. Te preguntas si ellos también conversan cuando el trabajo termina, o si simplemente se duermen al lado del horno, exhaustos, soñando con ser ciudadanos por un día. Un anciano te cuenta que en tiempos de Trajano había más de 800 termas en Roma, demasiadas para un pueblo tan sucio. Bromea y se ríe solo. Es una risa lenta, la de quien sabe que el agua no lava los pecados, pero ayuda a sobrellevarlos. Historiadores aún discuten si todos los estratos sociales se mezclaban realmente en estos baños, o si existían horarios invisibles para separar a los ricos de los pobres. La verdad, piensas mientras el vapor te envuelve, es que el calor lo iguala todo. Senadores, soldados, esclavos y comerciantes se vuelven figuras borrosas en un mismo lienzo húmedo. El suelo está resbaladizo, pero eso no impide que algunos caminen como si desfilaran. Hay quien asegura que aquí se han sellado pactos políticos, se han urdido traiciones, e incluso se han enamorado poetas mirando el reflejo de otro cuerpo en el agua. Tal vez sea cierto. Roma siempre ha sabido mezclar el placer con la diplomacia. Una mujer, desde la galería separada, porque sí, aunque se bañen todos, los espacios no son del todo mixtos. Comenta en voz baja que el emperador Adriano solía visitar las termas al atardecer, cuando la luz era dorada y el aire olía a aceite de mirra. No se sabe si lo hacía por higiene o por inspiración, pero se dice que algunas de sus decisiones más tranquilas nacieron entre estas paredes de vapor. Te preguntas si alguien siglos después recordará tus propios rituales cotidianos contando detalle. Si alguien narrará cómo tomas café sin prisa,
¿O cómo te quedas mirando la lluvia desde la ventana antes de dormir? Quizás no. Pero ahora, aquí, en este baño romano, te conviertes en parte de una coreografía milenaria, la de los cuerpos que se calientan, se enfrían y conversan sin miedo al silencio. De repente, una gota cae desde el techo abovedado, justo sobre tu hombro. No sabes si proviene de una filtración o del vapor condensado. A tu lado, un joven bromea. Los dioses también sudan. Te ríes. Es una buena línea. Quizá mañana te la robes para empezar una conversación lenta, al estilo romano. El día apenas empieza, pero dentro de las termas, el tiempo parece detenido. Nadie mira el reloj. Nadie corre. En Roma, al menos aquí, la prisa es un pecado menor. Y mientras el vapor te envuelve completamente, cierras los ojos y respiras. Sientes que podrías quedarte aquí toda la vida, flotando entre murmullos, agua tibia y mármol. Afuera, el imperio sigue girando, pero dentro de las termas, el mundo se detiene, solo por un rato. El camino hacia las termas no es largo, pero en Roma nada se hace deprisa. Sales de casa con la toalla doblada sobre el antebrazo, un frasco de aceite en la mano y la mente tan vacía como el foro a esa hora. Las calles empedradas ya comienzan a calentarse bajo el sol y cada paso resuena entre las fachadas de piedra. El aire huele a pan, a humo y a promesas de ocio. A tu alrededor la ciudad se despereza. Un panadero barre harina del umbral, un niño arrastra una cuerda con una rueda rota y una cabra que parece saber más de filosofía que muchos senadores mastica con paciencia. Pasas junto a un puesto donde un hombre vende pequeñas figurillas de bronce, Minerva, Marte, Venus, la colección completa de dioses en miniatura por si alguien quiere llevar uno al baño como compañía. Caminas sin apuro. Al fin y al cabo, los romanos sabían que el baño era una ceremonia, no una tarea. Ir a las termas no se trataba de asearse, era un ritual de sociabilidad, un espacio donde el agua y las palabras corrían al mismo ritmo. En una esquina, dos esclavos llenan cántaros desde una fuente pública. El agua del acueducto cae con un sonido casi hipnótico. Dicen que el sistema de canales que alimenta la ciudad puede llevar millones de litros por día, y que incluso los barrios más humildes tienen acceso al flujo que viene desde las montañas. Los ingenieros romanos eran poetas del agua, y tú caminas por encima de sus versos de piedra. A medida que avanzas, notas cómo el bullicio crece. Un grupo de jóvenes discute cuál de las termas es mejor, si las de Tito, más antiguas y discretas, o las nuevas de Caracalla, tan grandes que podrían albergar una pequeña legión. Uno asegura que el caldarium de Caracalla es tan caliente que podría cocer un huevo, y el otro bromea que prefiere no comprobarlo. El pavimento brilla con humedad. En las paredes hay anuncios pintados, gladiadores que se enfrentarán el fin de semana, productos de belleza, ungüentos para el cabello, incluso mensajes amorosos mal borrados. El graffiti no es un invento moderno. Los romanos ya sabían cómo dejar su corazón en las paredes. A la entrada de las termas, un vendedor ambulante ofrece pequeñas esponjas y frascos de aceite perfumado. Tú eliges uno con aroma a laurel, aunque sospechas que huele más a aceituna que a gloria. El hombre sonríe, te guiña un ojo y dice que ese aceite es digno de emperadores cansados. Tú le crees solo a medias, pero igual pagas. El portero de las termas te saluda sin levantar la vista. Está acostumbrado a ver pasar senadores, soldados y soñadores como tú. Dicen que los baños son el único lugar donde el rango social se disuelve, aunque, como todo en Roma, depende del horario y de la propina. Dentro, el ruido del exterior se apaga. Solo queda el sonido del agua y el eco de las voces. Las paredes están cubiertas de mosaicos con escenas marinas,
delfines, tritones, ninfas que parecen reír desde el mármol. Un niño señala una figura y pregunta si los peces realmente hablan. Su madre responde, solo cuando los escuchas con el corazón tranquilo. Una respuesta que ningún filósofo podría mejorar. Te quitas las sandalias y sientes el suelo frío. El mármol conserva el fresco de la noche y cada paso es una caricia de piedra. Un esclavo se acerca para ofrecerte una cesta donde guardar tus pertenencias. La aceptas con una mirada desconfiada, recordando que las termas también son un paraíso para los ladrones. Mientras avanzas hacia el Apoditerium, cruzas con un hombre que recita versos de Horacio a quien quiera escucharlo. Nadie le responde, pero él sigue, convencido de que la poesía suena mejor con eco. En Roma, incluso los locos tenían estilo. Te detienes un momento para observar el edificio. La magnitud es abrumadora. Columnas de mármol, bóvedas altísimas, hornos ocultos bajo el suelo. Todo huele a piedra caliente, aceite y agua. Un arquitecto, si lo viera hoy, se pondría a llorar de envidia. Un anciano, sentado cerca de la entrada, te dice en tono de sabiduría improvisada, «El secreto de una buena conversación está en caminar despacio antes del baño». No sabes si es un proverbio o una excusa para descansar, pero decides seguir su consejo. Los historiadores aún discuten si los romanos consideraban el baño una forma de meditación o simplemente de política disfrazada. Tal vez eran las dos cosas. En un mundo donde el ruido del foro lo dominaba todo, el vapor ofrecía una pausa, un respiro para pensar sin que nadie te pidiera una ley o una guerra. Llegas a las puertas de bronce del vestuario. Se abren con un sonido grave, como un bostezo de gigante. Al cruzarlas, sientes que dejas atrás el mundo exterior, con su polvo, sus gritos y su urgencia. Entras en un lugar donde el tiempo se estira y las palabras flotan, ligeras, como burbujas en el agua. Roma, por un instante, parece eterna. Y tú, simple visitante de su historia, te preparas para aprender el arte más importante del imperio, el de no tener prisa. El Apoditerium huele a lino húmedo, aceite y conversación. Es el vestuario, pero también el verdadero punto de partida del ritual. Aquí, entre cestas de mimbre y bancos de mármol, los romanos se despojan de todo lo que pesa: la ropa, las preocupaciones y, en muchos casos, la dignidad. Te acomodas en un banco y observas. Un esclavo se acerca con gesto atento para ofrecerte un espacio donde dejar tus pertenencias, aunque su mirada deja claro que, si no le das una moneda, tus sandalias podrían emprender una vida independiente antes de que termines el baño. Pagas, claro. Roma es generosa, pero no ingenua. A tu izquierda, un comerciante se quita la túnica con la parsimonia de quien está acostumbrado a exhibir su barriga triunfante. A tu derecha, un joven atleta se examina los músculos con la misma concentración con la que otros revisan tratados de filosofía. En el fondo, un poeta recita unos versos sobre la pureza del agua, mientras su compañero se queja del precio del aceite. Nadie escucha del todo a nadie, y aún así todos parecen entenderse. Las paredes del Apoditerium están cubiertas de nichos donde los bañistas guardan sus objetos personales. Algunos dejan colgados amuletos o pequeñas figuras de la diosa Fortuna, por si acaso. Los historiadores aún discuten si realmente creían que esos amuletos protegían las pertenencias o si solo servían como excusa cuando las cosas desaparecían. Lo cierto es que los robos en los vestuarios eran tan comunes que existen tablillas de maldición, las famosas deficciones, donde las víctimas pedían a los dioses vengar su peineta robada o su anillo extraviado. Mientras te deslizas la túnica por los hombros, un anciano te cuenta que en su juventud las termas eran más tranquilas, menos concurridas. «Ahora todo el mundo viene a hablar», dice, suspirando. Tú sonríes. Eso es precisamente lo que viniste a hacer.
A un lado, un grupo de hombres discute con entusiasmo sobre el último edicto del Senado. Uno de ellos asegura que el nuevo tributo al vino arruinará a los campesinos. Otro replica que los dioses beberán igual. Las voces suben pero sin furia. Aquí las discusiones son como el vapor. Se disipan solas. Un joven esclavo pasa limpiando el suelo con un trapo húmedo. Lo hace con ritmo lento, casi ritual. Cada movimiento suyo parece acompasado con el murmullo general. Te llama la atención que nadie se apure, ni siquiera los sirvientes, como si el mismo aire del lugar ordenara reducir la velocidad. El apoditerium no es solo un vestuario, es un umbral. Aquí termina el mundo del polvo y del sol, y comienza el del agua y el eco. Las columnas filtran el aire en haces dorados que iluminan las motas de vapor suspendidas. Todo parece flotar. Te sientas en el banco frío y te tomas un momento para observar tus pies descalzos sobre el mosaico. Las pequeñas teselas forman figuras de delfines, olas, conchas. Hay algo hipnótico en el diseño. Los romanos sabían que hasta los suelos debían contar historias. Quizás porque pasaban tanto tiempo aquí que incluso el mármol debía ofrecer conversación. Una mujer pasa frente a ti. Las secciones mixtas no eran comunes, pero algunos complejos tenían áreas conectadas. Lleva una toalla al hombro y el cabello recogido con una cinta de tela. Te lanza una mirada fugaz, como quien mide si eres del tipo que habla mucho o del que solo escucha. En las termas, la reputación de buen conversador valía más que una armadura. Los murmullos crecen. En un rincón dos hombres comparan aceites, uno de mirra, el otro de nardo. El primero jura que su fragancia aleja a los malos espíritus. El segundo dice que solo aleja a la gente cara. Ríen. En el fondo alguien canta una melodía báquica mientras se cambia de ropa. El eco hace que su voz suene como si viniera desde una cueva lejana. Los arqueólogos han encontrado inscripciones que indican tarifas distintas para hombres y mujeres, e incluso para niños. Algunos historiadores creen que las mujeres entraban por las tardes, cuando el calor del día bajaba. Otros aseguran que había horarios compartidos según la costumbre local. Lo cierto es que, al igual que el foro o el circo, las termas eran una microciudad donde cada uno encontraba su propio ritmo. Un esclavo de piel brillante por el aceite te ofrece una pequeña jarra para guardar tu ungüento personal. La aceptas. El aceite de oliva servirá más tarde para limpiar la piel, pero también para conversar, porque en Roma el cuerpo es una excusa. Lo que realmente se limpia aquí son las mentes. Te recuestas unos segundos y respiras hondo. El sonido del agua que corre por los canales subterráneos parece un corazón gigantesco latiendo bajo tus pies. Cierras los ojos un instante. En ese breve silencio, comprendes lo que los romanos habían descubierto, que la verdadera higiene empieza cuando el ruido del mundo se apaga. Cuando abres los ojos, ves a un niño corriendo entre los bancos, riendo. Su madre lo llama sin éxito. El chico lleva un pequeño patito de madera y lo hace nadar por el suelo de mosaico. La imagen te arranca una sonrisa. Roma puede ser un imperio, pero aquí adentro sigue siendo humana. Te levantas y tomas la toalla. El aire huele a vapor y conversación templada. Un hombre te saluda con un gesto y dice: «La filosofía empieza donde termina la ropa». No sabes si reír o asentir, así que haces ambas cosas. Con paso tranquilo, te diriges al tepidarium, la sala tibia donde las palabras comienzan a flotar como burbujas. El tepidarium te recibe como un abrazo de piedra caliente. El aire es denso pero amable, un punto medio entre el frío de la entrada y el vapor sofocante del caldarium. Aquí es donde los romanos aprenden a conversar con calma, a dejar que el calor haga el trabajo de los filósofos. Das el primer paso dentro y sientes cómo la temperatura te envuelve lentamente, sin brusquedad. El suelo emite un leve murmullo. Es el hipocausto, el sistema de calefacción que corre bajo los mosaicos. Dicen que fue una de las mayores invenciones romanas, una red de aire caliente circulando por debajo, calentando las habitaciones desde las entrañas. Como el aliento de Vulcano, comenta un hombre mayor a tu lado, sonriendo con orgullo cívico. El tepidarium no es solo una transición térmica, sino espiritual. Aquí las conversaciones empiezan tibias, se deslizan sin esfuerzo.
No hay debates aún, ni risas fuertes, solo palabras flotando suaves entre las columnas. Te sientas en un banco de mármol templado y a tu alrededor un coro de voces murmura sobre los temas eternos, el clima, el vino y el tamaño del imperio. Frente a ti, un mosaico representa a Apolo bañándose en luz. Uno de los hombres lo mira y dice, sin ironía, «Así debería sentirse el alma cuando está en paz». Otro replica que el alma necesita vino, no baños. Todos rían despacio. En Roma los chistes eran lentos pero seguros. Te observas las manos, relucientes por el sudor, y notas cómo el calor suaviza incluso los pensamientos. Aquí los romanos se acostumbran a escuchar. Un comerciante enumera sus rutas por África y Egipto. Otro cuenta que ha visto ballenas cerca de Gades, algo que, según los historiadores, aún se discute. Algunos creen que los romanos conocían la existencia de esos animales. Otros sostienen que los confundían con monstruos marinos. Tú, mientras tanto, decides que no importa. Todo suene mejor contado entre vapores. El aire vibra con el rumor del agua que fluye desde las fuentes de mármol. Los romanos amaban los sonidos del agua. Decían que purificaban los pensamientos. De hecho, se han hallado pequeñas inscripciones en los muros de algunos tepidaria con frases como «bebe con calma» o «habla como el agua corre». Tú podrías adoptar esa última como lema de vida. Un esclavo pasa con una jarra de aceite perfumado y deja caer unas gotas en las manos de los bañistas. Lo hace con la delicadeza de un sacerdote. El olor a rosas y almendras se mezcla con el vapor y por un instante el tepidarium huele más a jardín que a baño. A tu izquierda, dos amigos discuten sobre arquitectura. Uno dice que el anfiteatro de Pompeya era más elegante. El otro asegura que nada superará las nuevas termas del emperador. Hasta los dioses se bañarían ahí si pagaran entrada, bromea el primero. El segundo replica que los dioses ya tienen sus propias fuentes y que los mortales deberían agradecer por poder imitarles. La conversación se desliza hacia los dioses, hacia la moral, hacia todo y hacia nada. Un joven cerca de ti comenta que viene cada tarde, no por la higiene, sino porque aquí el tiempo no lo persigue. Afuera todo corre, aquí nada exige. Lo dice con la seriedad de quien ha descubierto una religión secreta. Tú asientes. Quizás sin saberlo, los romanos habían inventado la primera terapia de mindfulness. Un arqueólogo moderno diría que el tepidarium era un espacio de transición fisiológica, necesario para que el cuerpo se adaptara al calor. Pero tú sientes que es más que eso. Es un lugar donde la mente se ablanda igual que los músculos, donde la lentitud es una virtud. De pronto un sonido metálico resuena. Alguien deja caer una jarra. El eco multiplica el ruido y por un momento parece el estallido de un trueno suave. Todos miran, nadie se inmuta. En Roma los pequeños accidentes son solo pausas del destino. Un hombre de barba espesa se sienta junto a ti. Huele a aceite de oliva y menta. Te mira con expresión pensativa y dice, «Los griegos tenían sus gimnasios, nosotros esto. Ellos sudaban por gloria, nosotros por placer». Y sin esperar respuesta se reclina y cierra los ojos. Mientras el vapor se espesa, el techo abovedado parece desaparecer. La luz entra por pequeñas rendijas y cae en haces dorados sobre los cuerpos. Cada movimiento parece ralentizado, como si el aire fuera líquido. Es un espectáculo silencioso. Músculos, vapor, murmullos, risas contenidas. ¿Recuerdas que alguien te dijo una vez que los romanos podían pasar hasta 6 horas en las termas? En ese momento te pareció exagerado. Ahora lo entiendes. Aquí el tiempo se disuelve igual que el sudor. Una mujer al otro lado de la sala ríe con una elegancia casi coreográfica. Habla de un poeta que ha escrito versos dedicados al vapor, el amante invisible de Roma. Nadie sabe si el poema existe o si ella lo inventó, pero el tepidarium está lleno de palabras que flotan y desaparecen sin dejar rastro, como ese vapor que sube, se curva y se esfuma. Historiadores todavía debaten si el tepidarium también tenía una función simbólica, una representación del equilibrio entre el fuego y el agua, entre el cuerpo y el alma. Quizás sí, o quizás los romanos simplemente disfrutaban de la sensación de calor controlado. Tú decides que ambas explicaciones son válidas. Te levantas despacio.
La piel brilla con un sudor que no molesta, sino que reconcilia. El siguiente paso te lleva al Caldarium, donde el calor se volverá un desafío. Pero antes de continuar te detienes un momento respirando la calma tibia que flota entre los muros. El mármol bajo tus pies parece latir. Afuera, Roma bulle. Dentro, solo queda el sonido del agua que murmura lo mismo de siempre, que la prisa es un invento moderno. El paso al Caldarium es como cruzar un umbral invisible. El aire cambia de textura, más denso, más pesado, casi líquido. Te envuelve por completo, llenando los pulmones con un vapor que sabe a piedra caliente. Cada respiración parece un ejercicio de paciencia. Te detienes en el umbral, como hacen todos los recién llegados. El cuerpo necesita unos segundos para aceptar que el calor no es enemigo, sino maestro. El Caldarium es el corazón ardiente de las termas, el lugar donde el sudor se vuelve una plegaria sin palabras. A tu alrededor, el mármol brilla con gotas que caen del techo como lluvia domesticada. En el centro, un estanque circular emite un resplandor dorado. Algunos hombres están sumergidos hasta el cuello. Otros conversan apoyados en los bordes, como si este fuera el senado del vapor. Das unos pasos, y el calor te golpea con un zumbido suave, constante. Es el hipocaustun, el sistema de hornos que respira bajo el suelo. El fuego corre por canales ocultos, calentando los cimientos de la sala. Los ingenieros romanos crearon un infierno domesticado para el placer de los mortales. Te sientas al borde de la piscina. El mármol está tan caliente que parece una advertencia divina. Sumerges los pies y sientes un hormigueo que viaja por tus piernas. Al otro lado, un hombre de barba gris comenta: «Este calor cura hasta la tristeza». Tú sonríes, convencido de que puede tener razón. Las conversaciones aquí son más pausadas que en el tepidarium. Nadie tiene energía para discutir. Las frases se alargan, las risas se disuelven. Hablar en el Caldarium es como flotar. Hay que hacerlo con lentitud o el aire te vence. Un senador viejo comenta entre resoplidos que hace años el emperador mismo visitó estas termas y pasó 3 horas aquí dentro. Otro asegura que eso fue exagerado, que ningún cuerpo humano aguanta tanto calor. Quizá el emperador era mitad lagarto, bromea el tercero, y la risa general suena como el burbujeo del agua. Los historiadores aún discuten cuán exacta era la temperatura del Caldarium. Algunos creen que alcanzaba casi los 50 grados Celsius, otros dicen que era menos. Lo cierto es que el cuerpo aquí no mide en grados, sino en paciencia. Un joven con gesto de experto explica que el vapor se mezclaba con aceites de eucalipto y romero para abrir los poros del alma. Nadie sabe de dónde sacó esa idea, pero suena tan convincente que nadie la contradice. Quizá en Roma las verdades también se sudaban. Te recuestas en un banco, apoyando la cabeza contra la piedra templada. El sudor corre por tu frente y cae sobre el mármol. Cada gota parece un pensamiento que abandona el cuerpo. Casi puedes oírlo, el sonido leve del estrés derritiéndose. El Caldarium no es un espacio de soledad, sino de comunión silenciosa. La gente aquí no necesita palabras, basta un gesto, una mirada. Un hombre levanta una copa pequeña de bronce y te ofrece un sorbo de agua fría con miel. Es el mejor sabor que has probado en siglos imaginarios. En una rinconada, 2 amigos discuten sobre los gladiadores. Uno afirma que las luchas son cada vez menos auténticas, que los organizadores prefieren espectáculo antes que honor. El otro responde que el público no busca verdad, sino distracción. Igual que en la política, añade, y ambos sueltan una carcajada perezosa. Te das cuenta de algo curioso. Nadie mira su reflejo en el agua. Aquí no hay espejos. En Roma uno no venía a admirarse, sino a disolverse. En el vapor, todos los rostros se confunden. Todos los cuerpos se igualan. Una gota te cae en la mejilla desde la bóveda, ardiente, perfecta. Miras hacia arriba. El techo está cubierto por una cúpula de ladrillo rojo.
un logro arquitectónico que aún impresiona a los ingenieros modernos. La humedad ha ennegrecido parte del mosaico, pero aún se distinguen figuras mitológicas, ninfas, tritones, dioses marinos que parecen reírse del esfuerzo humano por dominar el agua. Un filósofo joven, con voz tranquila, comenta: «El calor no limpia, revela. Todos asienten en silencio, tú también». Es cierto, el sudor saca a la superficie lo que el alma no puede esconder. El aire se espesa. Por un momento te parece oír cómo el fuego debajo del suelo respira. La idea te produce un leve vértigo. Los romanos, con su obsesión por controlar los elementos, habían construido un templo donde el fuego servía al agua y el agua servía a la conversación. Te incorporas y te acercas al borde del estanque. Tu piel brilla y cada movimiento levanta una nube de vapor. El hombre a tu lado comenta que su médico le recomendó venir todos los días para equilibrar los humores. Tú asciendes, aunque no estás seguro de tener humores ni equilibrio. Los historiadores todavía debaten si las termas eran más médicas que sociales. Algunos textos hablan de curas para la piel, otros de remedios para el alma. Quizá ambas cosas eran lo mismo. Una brisa leve entra desde una abertura en el muro, y por unos segundos el aire caliente se mezcla con un frescor casi milagroso. Es el momento perfecto para salir, no porque quieras, sino porque Roma te enseña que incluso el placer necesita medida. Te levantas, recoges tu toalla, y cruzas el arco que conduce al unctorium. El cambio de temperatura es un suspiro. Detrás de ti el vapor sigue girando como una nube eterna, guardando las voces de todos los que alguna vez hablaron demasiado despacio para ser olvidados. El unctorium huele a aceite tibio, a hierbas frescas y a conversación prolongada. Es la sala donde los cuerpos se vuelven lienzos y los rumores melodías. Aquí los romanos no solo se perfuman, se untan con calma el ocio mismo. Nada más entrar, el aire cambia. El vapor se diluye en una fragancia que mezcla lavanda, mirra y oliva. Un esclavo con el torso desnudo sostiene una vasija de bronce y vierte aceite sobre las manos de los bañistas. Cada gota brilla como oro líquido. A su alrededor las conversaciones fluyen más suaves, más ligeras, como si el aceite también lubricara las palabras. Te acomodas en un banco y observas la escena. Hay cuerpos de todas las edades, ancianos con piel de pergamino, jóvenes atletas de músculos impecables, comerciantes con la barriga triunfante del éxito. Todos parecen igualados por el mismo brillo. Aquí nadie compite. Cada movimiento tiene la lentitud ritual de una oración untuosa. Un esclavo se acerca con una pequeña ánfora y pregunta si prefieres aceite con o sin aroma. Le dices que con aroma, por supuesto, y te sonríe con gratitud. Las termas, incluso en el trabajo, premian el buen gusto. Te aplica el aceite con movimientos circulares, lentos, casi hipnóticos. Sientes cómo la piel se calienta aún más, pero de un modo distinto, más humano que térmico. El hombre a tu lado comenta, medio en serio, que los dioses se inventaron el aceite solo para poder ser tocados. Tú te ríes y él añade, y para justificar las manos de los esclavos. Es un humor viejo, pero sobrevive bien al calor. La conversación general gira alrededor de los rumores del foro. Un senador que fue sorprendido dormido en mitad de un discurso, una estatua que se desplomó en el templo de Marte, y el nuevo ungüento que promete conservar la juventud. Aunque, viendo al que lo vende, nadie lo cree demasiado. Un hombre joven, de mirada astuta, asegura que el aceite de oliva mezclado con polvo de azafrán cura los males del corazón. Otro replica que eso solo sirve para oler caro. En Roma, la medicina y la vanidad eran vecinas inseparables. Historiadores modernos aún debaten si el unctorium tenía una función médica o meramente cosmética. Algunos textos sugieren que los aceites ayudaban a limpiar la piel antes del raspado. Otros creen que el masaje era una práctica social, una excusa para seguir hablando tumbado.
Tú, desde luego, sospechas lo segundo. El esclavo termina de masajearte los brazos y pasa a los hombros, luego a la espalda. El sonido del aceite deslizándose por la piel es casi un susurro. Cada músculo se ablanda, cada pensamiento también. Las voces a tu alrededor se vuelven más suaves, más espaciadas, nadie interrumpe a nadie. ¿Sabes por qué el aceite es mejor que el agua?, pregunta un anciano, con tono de maestro de escuela. Porque el agua limpia lo que ve, pero el aceite limpia lo que siente. Nadie intenta refutarlo. En el unctorium cualquier frase dicha lentamente suena como verdad. En un rincón, un grupo de mujeres ríe mientras intercambian frascos de perfume. Las notas de jazmín y canela se mezclan con el olor del aceite. Una de ellas cuenta que en Alejandría los masajes se acompañaban de música de flautas. Otra asegura que los egipcios inventaron esta costumbre siglos antes. La primera replica que los romanos la perfeccionaron. Alguien sentencia: el imperio no conquista, simplemente mejora lo que roba. La risa que sigue es lenta, cómplice. El unctorium en realidad es un teatro silencioso. Cada gesto tiene su público. Los esclavos que masajean, los cuerpos que se entregan al tacto, las conversaciones que suben y bajan como olas. Es el lugar donde los romanos practican su verdadera religión, la del bienestar compartido. Un poeta recita unos versos improvisados sobre la suavidad del aceite y la fugacidad del tiempo. No son buenos, pero su voz los hace sonar inmortales. Nadie lo interrumpe. La cortesía romana exige escuchar incluso a los malos poetas si hablan despacio. El esclavo que te atiende te pasa una toalla limpia, perfumada. Mientras la tomas, te dice que el aceite más caro proviene de España, donde los olivares cubren las colinas como un ejército verde. Te preguntas si esa misma tierra, siglos después, seguirá oliendo igual. A lo lejos un niño ríe. Está aprendiendo a usar la estrígile y termina raspando más aceite de lo necesario. Su padre lo observa divertido y comenta que todos los hombres aprenden tarde o temprano que el exceso también se seca. Roma es sabia incluso en los errores menores. Una voz se eleva entre las demás con tono reflexivo. Dicen que el aceite guarda los secretos del cuerpo. Todo lo que somos queda suspendido en él, como polvo en el sol. Nadie responde. Todos escuchan. Te miras las manos, brillantes, doradas por el reflejo del fuego de las lámparas, y piensas que, de algún modo, esa gente tenía razón. El aceite no solo protege la piel, protege la lentitud, la conserva. Cuando te levantas, la toalla resbala sobre tus hombros como una nube tibia. El suelo está cubierto de destellos líquidos. Caminas con cuidado hacia la siguiente sala, el destrictorium, donde los esclavos te rasparán la piel con la estrígile de bronce, dejando atrás el sudor, el polvo y, quizás, con suerte, un poco de preocupación. Detrás de ti alguien dice: el aceite es el espejo de la calma. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, crees que es verdad. El Destrictarium es un santuario de raspados y confidencias. Aquí, los cuerpos, relucientes por el aceite del unctorium, se someten a una danza de bronce y vapor. Entras y el sonido te recibe antes que el olor. Un suave chirrido de estrígiles deslizándose sobre la piel. Un ritmo meticuloso, casi musical. Te sientas en un banco de mármol. A tu alrededor, los esclavos trabajan en silencio, con la concentración de artesanos. En sus manos, las pequeñas cuchillas curvas, las estrígiles, brillan como lunas bajo la luz de las lámparas. Cada movimiento es calculado. Raspan, limpian, pulen. Es una coreografía repetida miles de veces al día, pero ejecutada con una precisión digna de un escultor. El hombre que te atiende tiene las manos firmes y el humor tranquilo. No dice una palabra mientras pasa la estrígile por tus brazos, tu espalda, tus piernas. La sensación no es del todo cómoda, pero tampoco dolorosa. Es una mezcla de alivio y vulnerabilidad. La cuchilla recoge el aceite, el sudor
y el polvo del día y los deposita en un cuenco. Te preguntas cuántas preocupaciones humanas deben haberse disuelto en esas vasijas con los siglos. A tu lado, un comerciante tose suavemente y le pide a su esclavo que tenga cuidado con una cicatriz vieja. El esclavo asiente, y mientras lo raspa, el hombre aprovecha para hablar de negocios, de barcos que llegan tarde y clientes que pagan más despacio que un filósofo recitando. En Roma, aún en la desnudez, la economía nunca descansa. Un joven al otro extremo del salón presume de que su aceite contiene polvo de oro. Otro le responde que eso solo sirve para atraer ladrones. Ríen. En el Districtarium, las bromas también son instrumentos de limpieza. Alivian la incomodidad del cuerpo y del alma. Un anciano más callado que los demás observa cómo los esclavos limpian las estrígiles en un recipiente de agua perfumada. Cada raspado es una confesión, murmura. Nadie parece escucharlo, pero la frase queda flotando en el aire, como el vapor. Los historiadores todavía debaten si el Districtarium tenía una función exclusivamente higiénica o si también servía como un tipo de exfoliación médica. Algunos textos mencionan que los médicos recomendaban el raspado para liberar los poros y equilibrar los humores. Otros creen que era simplemente otra excusa para prolongar la charla y el contacto humano. Tú te inclinas por la segunda opción. Después de todo, en Roma, hasta los tratamientos tenían algo de conversación. Tu esclavo se detiene un momento y te pregunta si la temperatura está bien. Asientes. Él sonríe con orgullo profesional. Luego te muestra la mezcla grisácea en la estrígile. Ahí va el cansancio del día. Su tono no es poético, pero casi. Te das cuenta de que, en el Districtarium, nadie finge. Los cuerpos son solo cuerpos, envejecidos, marcados, reales. El mármol del suelo refleja sus contornos, pero sin crueldad. Aquí el prestigio no se mide por la belleza, sino por la serenidad con que uno soporta el raspado. En una esquina, un grupo de hombres ríe suavemente. Uno asegura que el secreto para tener la piel tersa es bañarse con vino rebajado. Otro dice que eso solo atrae a las abejas. El primero replica, peor sería atraer filósofos. La risa que sigue es tranquila, densa, satisfecha. El esclavo limpia la estrígile en una jarra y vuelve a pasarla por tus hombros. Cada pasada produce un sonido breve, metálico, casi hipnótico. Te sorprendes pensando que ese mismo sonido, multiplicado por cientos de manos, debió ser el pulso diario de Roma. Un filósofo de barba blanca comenta que este proceso tiene algo de metáfora. El hombre, como la piel, necesita rasparse de vez en cuando. Su interlocutor, más práctico, responde, sí, pero solo si tiene aceite suficiente. Los dos se miran, sonríen y continúan sin apuro. El calor del caldarium aún te habita, pero aquí se convierte en un eco. Cada músculo se suelta, cada respiración se alarga. Te sorprende lo profundamente humano que resulta dejar que alguien más retire tu sudor con una hoja de bronce. En ese gesto antiguo hay algo de humildad, algo de confianza. El esclavo termina su tarea, limpia la herramienta con un paño y dice, «Listo, señor, ahora ya no pesa el día». No sabe si lo dice por cortesía o por sabiduría heredada, pero tiene razón. Tu cuerpo se siente ligero, casi flotante. Antes de levantarte, observas a los demás. Uno conversa sobre política local, otro discute la calidad del vino del sur, y un tercero intenta componer una oda al aceite reciclado. Todo ocurre al mismo tiempo, y sin embargo, todo parece lento. Historiadores modernos han encontrado estrígiles de plata, bronce e incluso hierro. Algunas tenían inscripciones con nombres de dueños, otras con pequeñas plegarias. Te preguntas si la tuya, de existir, diría algo así como, para raspar el ruido del mundo. Te levantas y te envuelves la toalla. El aire te parece más liviano, como si el raspado hubiera dejado la piel abierta al sosiego. Un esclavo te ofrece una copa pequeña de vino aguado.
costumbre común después del destrictarium. Lo bebes despacio, sintiendo el contraste entre el calor del cuerpo y la frescura del líquido. Un último vistazo a la sala te muestra lo que Roma realmente valoraba: el cuidado. No solo del cuerpo, sino del tiempo, de las palabras, de los gestos. Cada raspado, cada chiste, cada respiración compartida era una manera de decir: estamos vivos, sin prisa. Sales del destrictarium rumbo al frigidarium. El aire que te espera será un golpe, pero también una promesa. Ya casi puedes sentirlo. El frescor que corta el vapor, el silencio que limpia el pensamiento. Y mientras caminas, una idea te cruza por la mente. Si la felicidad tuviera textura, probablemente se sentiría como la piel después del raspado, ligera, tibia y recién nacida. El aire cambia antes de que lo veas. Es una brisa que te roza el pecho, una invitación invisible. Cruzas el arco de piedra y el frigidarium te recibe como una exhalación del invierno. El calor del caldarium y del untorium desaparece en un instante. Lo reemplaza una claridad fría, casi sagrada. Te detienes en el umbral como quien entra a un templo. El mármol del suelo está húmedo, brillante, y refleja los haces de luz que entran por las ventanas altas. En el centro, el agua del estanque brilla con una quietud que parece sobrenatural. Un hilo de vapor se eleva donde el aire templado del cuerpo choca con la frescura líquida, la respiración de Roma misma. Te acercas con cautela. Un esclavo sostiene una jarra de bronce y vierte agua helada sobre los hombros de un hombre que tiembla y sonríe al mismo tiempo. «Es el frío de los dioses», dice entre dientes. El esclavo asiente, y también su medicina. Metes la punta del pie en el estanque. Un escalofrío te recorre desde el talón hasta la nuca. Luego, el segundo pie. Y finalmente te sumerges entero, dejando que el cuerpo decida por ti. El agua corta la respiración por un momento, pero enseguida se vuelve una caricia. Es un abrazo sin palabras, firme, silencioso, completo. A tu alrededor las voces bajan de volumen. Aquí nadie grita. Las conversaciones son breves, entrecortadas por el contacto con el frío. Un joven se zambulle con entusiasmo, salpica a su amigo, y ambos ríen como si el imperio no pesara nada sobre sus hombros. Un anciano, en cambio, se limita a sentarse en el borde, mojando solo los pies. Ya a mi edad, dice, el cuerpo y el agua fría no se llevan bien. Todos asienten, y nadie lo juzga. El frigidarium no es solo una sala, es un cambio de estado. El calor se convierte en calma, el ruido en silencio. Es el momento en el que el cuerpo recuerda que tiene límites y el alma que esos límites también son un descanso. Las paredes están decoradas con mosaicos azules y verdes, tonos que imitan el mar. En ellos, delfines saltan, ninfas juegan, y un Neptuno sonríe desde el fondo como si disfrutara viendo a los humanos soportar su océano domesticado. Dicen que algunos artistas pasaban semanas enteras colocando estas teselas diminutas. Nadie corría. En Roma, incluso el arte respiraba despacio. El agua está tan clara que puedes ver tus pies moviéndose en el fondo. Cada burbuja es un pensamiento que se desprende del cuerpo. Cierras los ojos y por un momento sientes que flotas en un espacio fuera del tiempo. Quizá todos los romanos buscaban eso, sin saberlo. Una forma de existir sin avanzar, de quedarse suspendidos en el instante. A lo lejos, un grupo comenta la temperatura del agua. 20 grados, dice uno con aire de sabio. Otro responde que son 15. Un tercero asegura que no hay forma de medirlo, y propone una escala más romana. Lo bastante fría para callar a un senador. Las risas que siguen resuenan contra la cúpula, ligeras, cristalinas. Historiadores todavía debaten si el frigidarium era el cierre oficial del recorrido o si algunos preferían volver al tepidarium. En cualquier caso, todos coinciden en que este contraste térmico era esencial, estimulaba la circulación, despertaba los sentidos y, según algunos, alargaba la vida.
Aunque, viendo cuántos emperadores fueron asesinados antes de los 50, el efecto quizá fue más simbólico que médico. Un hombre corpulento entra resoplando y se sumerge con un grito breve. Luego se queda quieto, con los ojos cerrados, respirando hondo. Su calma posterior contagia a los demás. En el silencio que sigue, solo se escucha el goteo constante del agua desde las fuentes ornamentales. Te quedas un buen rato sumergido hasta que el cuerpo se acostumbra al frío. Sientes cómo la piel se contrae, cómo el calor interno regresa desde el pecho, cómo la mente se despeja. El sudor, el aceite, la pereza, todo se ha ido. Solo queda el agua y el sonido de tu respiración. En la superficie, un rayo de luz se desliza sobre el agua. Las partículas de polvo en el aire parecen brillar como pequeñas constelaciones. Piensas que tal vez los romanos no solo construyeron un baño, construyeron una galaxia doméstica donde el cuerpo orbitaba en torno a la quietud. A tu lado un joven sacerdote murmura una oración corta a Neptuno antes de zambullirse. Nadie lo mira raro. En Roma, religión y placer no eran enemigos. Quizá el dios del mar escucha satisfecho de que aún lo invoquen en una bañera con mosaicos. Cuando sales del estanque, el aire te abraza con una tibieza casi maternal. Te envuelves en una toalla y respiras. El cuerpo parece nuevo, liviano, casi ajeno. Te sientas en un banco y observas a los demás. Un esclavo recoge las jarras vacías, otro barre con delicadeza el agua derramada. Hasta el trabajo, aquí, tiene ritmo de oración. Uno de los bañistas dice con voz soñolenta: Roma conquistó al mundo, pero el agua nos conquistó a nosotros. Nadie responde. No hace falta. Fuera, el sol empieza a declinar. La luz atraviesa los ventanales y se refleja en el agua como si el cielo mismo quisiera bañarse. Miras ese resplandor y comprendes que el frigidarium no era el final, era la pausa para el regreso al ruido. Te levantas, el suelo frío te recuerda que aún estás vivo. Caminas despacio hacia la salida, dejando un rastro de huellas húmedas que se evaporan en segundos. Y mientras cruzas el umbral, te preguntas si acaso la civilización entera no fue más que eso, una forma sofisticada de aprender a enfriarse después del fuego. El aire del frigidarium aún te acompaña mientras avanzas hacia una galería más tranquila, donde el vapor ya no domina y las voces se vuelven pensamiento. Allí, bajo un techo alto cubierto de frescos, un grupo de hombres y mujeres conversa entre columnas, envueltos en togas ligeras. No se bañan ya, hablan, o mejor dicho, se escuchan hablar. Es la hora de las charlas filosóficas, el otro baño del espíritu. Te acomodas en un banco de piedra pulida. La superficie conserva el frescor del mármol y el eco del agua que gotea en la fuente cercana sirve de metrónomo a las palabras. Nadie se apresura en el palestra mentis, como lo llaman algunos con pompa. Aquí el tiempo se estira entre una idea y la siguiente. Un hombre joven, con voz grave, lanza una pregunta al aire. ¿Qué es más limpio, el cuerpo que suda o la mente que olvida? Nadie contesta de inmediato. En Roma, las buenas preguntas necesitan reposar. Un anciano de barba gris finalmente responde: depende de qué tan sucio esté el recuerdo. Las risas son suaves, perezosas, casi aprobatorias. Alguien brinda con una copa de agua tibia. Y tú piensas que no hay nada más romano que convertir una broma en filosofía. En el extremo de la sala, un grupo más joven discute sobre Epicuro y Séneca, mezclando ideas con exageraciones. Uno asegura que Epicuro solo buscaba excusas para comer más queso. Otro lo defiende diciendo que el placer bien pensado es la forma más elevada de sabiduría. Una mujer interviene. Entonces, Roma entera es una escuela epicúrea. Y todos asienten, sin ironía. Te das cuenta de que las conversaciones romanas se mueven como los canales del acueducto. Lentamente, pero siempre hacia algún lado. Nadie interrumpe, nadie grita. Incluso las discrepancias suenan educadas, casi afectuosas.
Cerca de ti un poeta recita unos versos que escribió en el vapor del Caldarium. Hablan de las gotas que caen del techo como pensamientos que regresan al suelo. No es un gran poema, pero el silencio con que lo escuchan lo convierte en sagrado. En Roma, la paciencia era la forma más alta de aplauso. De vez en cuando, el eco del agua rompe el ritmo de la charla. Una gota que cae, un pie que se mueve, un suspiro que se escapa. Todo se mezcla. Piensas que este lugar es un museo vivo del sonido. Historiadores aún debaten si estas conversaciones eran realmente filosóficas o simplemente sociales. Algunos textos antiguos describen debates serios sobre la virtud y el destino. Otros mencionan rumores de banquetes y deudas. Pero escuchándolos aquí, parece que los romanos habían encontrado un punto medio. El arte de hablar de cosas profundas, con el tono de quien comenta el clima. Un hombre corpulento, envuelto en una toga más blanca que las demás, dice: «El ocio es la verdadera marca del ciudadano libre. No trabajar es lo que nos separa de los bárbaros». Un joven replica: «Entonces los dioses deben ser los más civilizados. Nunca hacen nada». Las risas estallan, suaves, como burbujas. Una esclava pasa con una bandeja de dátiles secos y copas pequeñas de vino diluido. El dulzor interrumpe las frases, pero nadie se queja. La conversación continúa con la naturalidad de quien respira. El filósofo más viejo, quizá maestro, quizá invitado honorario, observa el grupo en silencio y dice: «Las palabras en Roma pesan menos después del baño. Quizá el calor disuelva también el orgullo». Tú asientes sin pensarlo. Quizá por eso te sientes tan ligero. No es solo el aceite y el agua, sino la falta de defensas. En una esquina, un joven estudiante intenta citar a Cicerón, pero se traba. Su maestro lo corrige con paciencia. «Respira», le dice. En la filosofía, como en el baño, la prisa irrita la piel. La tarde avanza. La luz que entra por las ventanas ya no es dorada, sino azulada. El aire huele a piedra húmeda y vino tibio. Algunos bostezan sin disimulo. Nadie se ofende. El sueño también es una forma de reflexión. Uno de los oradores propone un tema final. ¿Qué es más duradero, la palabra o el silencio? La pregunta queda flotando. Nadie se apresura a responder. En su lugar, el grupo entero se queda quieto escuchando el rumor del agua caer en la fuente. Quizá esa era la respuesta. Te reclinas en el banco, dejando que el mármol absorba el peso del cuerpo. Escuchas tu propia respiración mezclarse con las de los demás y te das cuenta de que la filosofía romana no necesitaba templos ni academias, solo vapor, piedra y paciencia. A lo lejos alguien murmura: «Si el alma pudiera bañarse, sonaría como este silencio». Y todos, por un instante, creen escucharlo. Sales despacio, dejando atrás el murmullo de los sabios. El aire de la galería siguiente tiene un timbre distinto, más mundano, más alegre. Te esperan el ruido de copas, el pan recién cortado y la risa del almuerzo tardío. Roma, piensas, es sabia. Primero limpia el cuerpo, luego el pensamiento y por último, el estómago. El sonido cambia antes de que veas nada. Sales del eco filosófico y entras en un espacio más vivo, más humano, el salón donde las risas y el mármol se encuentran. Aquí, el rumor del agua se mezcla con el de las copas, el murmullo de las conversaciones y el golpeteo metálico de las jarras al llenarse. Es el corazón social de las termas, donde el silencio se derrite igual que el sudor. El murmurium marmorium, como lo llaman algunos, es una sinfonía casual. El agua gopía, los cubos chocan, las voces rebotan en las paredes, multiplicadas por el eco. Es un ruido amable, el tipo de ruido que te recuerda que estás entre otros. En Roma, el sonido del mármol era casi tan importante como el del Senado. Te sientas en un banco ancho. El mármol frío te recibe con la misma cortesía de siempre. A tu alrededor, hombres y mujeres charlan con la ligereza de quien ya ha dejado los problemas fuera del edificio. La gente se saluda con gestos lentos, con sonrisas suaves. Algunos juegan a las tabas, otros simplemente observan cómo el vapor sube hasta perderse en las bóvedas.
Un joven músico afina una lira en un rincón. Las notas suenan dispersas, pero dulces. Enseguida, alguien marca el ritmo con los dedos sobre el borde de una copa. No hay concierto formal, solo una especie de improvisación colectiva. Las voces se suman, algunos tararean. Roma tenía una forma de hacer arte sin proponérselo. Un hombre a tu lado comenta, entre risas, que este lugar suena mejor que el foro. Otro responde, claro, aquí nadie finge estar escuchando. Y ambos brindan con vino aguado, que en Roma era sinónimo de conversación decente. La acústica del lugar convierte cada palabra en un pequeño eco. Escuchas a 3 personas distintas decir tranquilidad, y todas suenan como si fueran la misma. El mármol parece guardar los sonidos, repitiéndolos con un retraso amable, como si no quisiera que las frases se perdieran. ¿Te imaginas que siglos después, los arqueólogos podrían poner la oreja en estos muros y aún oír fragmentos de charla, risas, suspiros, confesiones? El aire huele a humedad, a vino y a la fragancia lejana del aceite. No hay tensión ni prisa. Los esclavos pasan con bandejas, limpiando discretamente el agua derramada. Un perro dormita bajo una columna. Nadie lo molesta. En Roma incluso los animales parecen entender que hay horas en las que el mundo debe bajar la voz. Un senador medio retirado cuenta una anécdota sobre Nerón y su supuesto talento musical. Tocaba la lira, pero desafinaba tanto que el fuego de Roma se encendió solo por vergüenza. El grupo estalla en carcajadas. Uno añade, y pensar que todavía hay quien llama a eso arte imperial. Las risas se multiplican, rebotan en las paredes, se vuelven eco y luego desaparecen. Historiadores modernos discuten si realmente existían espacios para la música dentro de las termas. Algunos creen que sí, que ciertos complejos incluían pequeños auditorios o etcétera para recitales y debates. Otros opinan que la música surgía espontáneamente, como aquí, donde las notas flotan entre las columnas y desaparecen sin testigos. Un niño corre tras una pelota de cuero y la hace rebotar contra una estatua. El ruido metálico despierta a todos por un segundo. Su madre lo reprende con suavidad y el pequeño se disculpa. La estatua, inmutable, sigue sonriendo, un Apolo de mármol con las manos levantadas, como si aplaudiera el desorden. Te das cuenta de que Roma no le temía al ruido, le temía al silencio sin propósito. Por eso, hasta en los baños, había un fondo sonoro constante, el latido colectivo de una ciudad que nunca se callaba del todo. Una mujer de voz templada comenta que el sonido del agua ayuda a pensar. Los pensamientos, dice, necesitan eco para tomar forma. Un hombre responde, por eso el Senado nunca calla. Todos se ríen, despacio, como si el chiste viniera acompañado de incienso. Miras hacia arriba. El techo, altísimo, está cubierto de frescos marinos, delfines, peces, olas que parecen moverse con el reflejo del agua. Los romanos entendían el poder del sonido, pero también del color. Nada en estas paredes fue hecho para pasar desapercibido. Te levantas y caminas por el pasillo lateral, donde el ruido se suaviza. Desde ahí puedes ver la piscina principal. El mármol blanco refleja la luz de las lámparas y el agua tiembla al compás de las conversaciones. Es como mirar el interior de una mente colectiva, tranquila, caótica, hermosa. Un esclavo deja caer un balde de bronce. El sonido resuena con perfección, que todos lo celebran como si fuera parte de la música. Él sonríe, se encoge de hombros y dice, Roma entera vibra, señor. Nadie puede contradecirlo. Historiadores aún debaten si este bullicio era realmente relajante o simplemente inevitable. Algunos creen que los romanos eran inmunes al ruido gracias a su vida pública constante. Pero mientras escuchas ese coro de murmullos, risas y gotas cayendo, entiendes que no se trataba de ruido, era armonía humana. El eco del mármol se funde con el aroma del vino, con las notas dispersas de la lira, con el agua que nunca deja de moverse. ¿Y tú? Envuelto en ese sonido sin prisa, piensas que tal vez este era el verdadero lujo de Roma. No el oro ni las columnas, sino el permiso para hablar sin tener nada urgente que decir. Cierras los ojos. Todo vibra a la vez. Piedra, agua, voz, respiración. El mundo exterior, el polvo, los gritos, las órdenes del imperio quedan muy lejos. Aquí solo queda Roma, bañándose en su propio eco. Sales del murmullo y el mármol para encontrarte con un nuevo olor. Pan,
aceitunas, vino. El triclinium improvisado de las termas se abra ante ti como un oasis tibio. Nadie tiene prisa por marcharse después del baño. Ahora viene el otro rito, el del almuerzo que se alarga. Las mesas son bajas, de piedra pulida, cubiertas con manteles de lino que respiran el aroma de la humedad. La luz entra inclinada, dorada, y hace brillar las copas. Los romanos comen recostados, apoyados en un graso, con la lentitud coreografiada de quien ya no tiene nada que demostrar. Tú haces lo mismo, y enseguida un esclavo se acerca con una bandeja, pan recién horneado, queso fresco, higos y una jarra de vino aguado. El primer bocado sabe a calma. El pan es tibio, el queso suave, el vino apenas dulce. Todo está pensado para el ritmo de una conversación larga. Roma no inventó la sobremesa, pero la perfeccionó. A tu alrededor, las charlas continúan donde el baño las dejó. Los temas cambian de filosofía a anécdotas de mercado, de política a cocina, siempre con un tono de ironía serena. Un hombre asegura que el vino de Falerno piensa por uno mismo. Otro replica que la única bebida digna de un ciudadano es el agua templada. Una mujer interviene. Solo los dioses pueden beber agua pura sin aburrirse. Ríen despacio, con ese tipo de humor que no busca carcajadas, solo complicidad. El aroma del aceite de oliva se mezcla con el del pan recién roto. Un esclavo sirve aceitunas negras, mientras otro trae un cuenco de garum, esa salsa espesa de pescado fermentado que perfuma o apesta a toda Roma. Alguien bromea que el imperio se sostiene gracias a ese olor. Nadie lo niega. Historiadores todavía debaten si en las termas se ofrecían comidas completas o solo refrigerios ligeros. Algunos mosaicos antiguos muestran banquetes modestos, otros auténticos festines. Pero aquí, viendo los rostros relajados, es evidente que lo importante no era lo que se comía, sino la lentitud con que se hacía. Un hombre de barba corta y túnica color arena cita a Plinio el Viejo. El agua limpia el cuerpo, pero el vino limpia la lengua. Todos asienten con la solemnidad de quien sabe que acaba de escuchar una verdad sagrada. En la mesa contigua, un joven poeta improvisa un brindis. No es bueno, pero lo recita con tanta convicción que merece aplausos. Habla de las termas como la cuna del pensamiento tibio, y de los amigos como espejos que devuelven el alma menos arrugada. La frase arranca risas sinceras. Te recuestas y observas cómo el vapor que aún sale de las puertas del caldarium se mezcla con el humo del vino caliente. Todo parece flotar. Roma no se mueve deprisa, flota en su propio tiempo. El esclavo vuelve a llenar tu copa. Notas el reflejo rojizo del vino sobre el mármol, como una pequeña puesta de sol líquida. Piensas en cómo este mismo gesto, compartir pan y bebida, se repite desde hace siglos, y cómo seguirá repitiéndose cuando las termas sean ruinas y los nombres se borren. Un anciano, con voz reposada, comenta: «Cada baño es un comienzo. Salimos distintos aunque volvamos mañana». Su interlocutor responde: «Entonces, la vida entera debe ser una serie de baños mal sincronizados. Las risas que siguen suenan como una melodía de platos y copas». Una mujer se limpia las manos con un paño perfumado. Habla de un amigo que viajó a Alejandría y asegura que allá los baños son más silenciosos. Demasiado respeto, poca charla, no sirve para pensar. Todos asienten. El silencio absoluto en Roma era una forma de incomodidad. Te ofrecen una rodaja de higo, la aceptas y mientras masticas, miras el agua del canal que corre junto a las mesas. Fluye despacio, reflejando fragmentos del cielo. Entiendes que para los romanos el agua no terminaba con el baño. Seguía acompañando la vida como un recordatorio de la calma aprendida.
Un joven propone un juego de adivinanzas. Describe un objeto cotidiano y los demás deben nombrarlo. Sirve para limpiar, pero no moja, dice. Uno responde. La lengua de mi esposa. Estallan las risas. La mujer en cuestión le lanza una aceituna sin perder la compostura. Roma, incluso en la burla, mantiene la elegancia. El vino sigue corriendo. Nadie se emborracha del todo. El objetivo no es perderse, sino prolongar la sensación de pausa. La conversación se alarga como una sombra al atardecer. En un rincón, un esclavo toca una flauta de caña. Las notas son sencillas, repetitivas, pero encajan como el ritmo del lugar. Alguien murmura que deberían tocar eso en el Senado para calmar los ánimos. Te recuestas aún más, sintiendo cómo el mármol cede su frescura al cuerpo. Afuera el sol baja, tiñendo el aire de naranja y violeta. Dentro todo sigue igual. Pan, vino, risas, ecos. Roma entera parece haber decidido que no hay nada más urgente que conversar sin reloj. Y mientras el vino se acaba y las palabras se diluyen, piensas que el verdadero lujo de este imperio no está en sus columnas ni en sus conquistas, sino en su manera de celebrar el tiempo compartido. El almuerzo se disuelve lentamente en murmullos. Sales del triclinium con la piel tibia, el estómago satisfecho y una pereza casi filosófica. Afuera, el aire huele a piedra caliente y a agua limpia. Caminas junto al canal que recorre el costado de las termas y escuchas el fluir constante del acueducto. El sonido del agua en Roma no es ruido, es su respiración. El canal brilla bajo la luz de la tarde. El agua viaja con la dignidad de quien sabe que sostiene a todo un imperio. No es exageración. Sin los acueductos, Roma se habría secado hace siglos. Un anciano que camina a tu lado comenta con orgullo: los bárbaros cabalgan mejor, pero ninguno de ellos puede hacer que una montaña beba del mar. Y tiene razón. Los romanos no solo construyeron caminos para los hombres, sino ríos para las ciudades. Te detienes a observar uno de los arcos del acueducto. Es majestuoso y sereno a la vez. Cada piedra encaja con una precisión que parece imposible sin magia, pero lo único sobrenatural aquí es la paciencia. Se dice que algunos ingenieros podían calcular la pendiente exacta del canal con solo una cuerda y una sombra. Un grupo de niños corre por la orilla, jugando con pequeñas hojas que flotan corriente abajo. Las siguen con los ojos como si fueran barcos en miniatura. «Van hacia Ostia», dice uno, y todos ríen. Quizá el agua, para ellos, sea una especie de mapa secreto. Te inclinas, mojas las manos y te las pasas por la cara. Es fría, pura. El contraste con el calor del cuerpo te despierta suavemente. Te preguntas cómo era la vida antes de esta red de arterias líquidas. ¿Cómo sería Roma sin su rumor de fondo, sin ese sonido de agua constante? Probablemente tan callada como una piedra sin pulir. Un esclavo pasa cargando un balde. Lo vacía en una pequeña fuente lateral donde varias mujeres llenan ánforas. Sus conversaciones son suaves, casi cantadas. Hablan del mercado, de los precios del trigo, de un gato que robó pescado. Todo al ritmo del agua que cae. Roma vive en diálogo con su líquido. Te cruzas con un hombre que lleva un manto oscuro y una vara corta. Lo reconoces como curatur aquarum, un inspector de acueductos. Su trabajo consiste en revisar que no haya fugas, que los canales fluyan limpios. Es un guardián del pulso invisible del imperio. Se detiene un momento y dice, con la solemnidad de un sacerdote: mientras el agua corra, Roma respira. Historiadores modernos aún discuten cuánta ingeniería práctica y cuánta superstición había en el culto al agua. Algunos sostienen que los acueductos eran vistos como templos en movimiento.
Otros creen que los romanos solo eran buenos ingenieros con complejo de dioses. Sea cual sea la verdad, nadie puede negar la belleza del sonido que emana de ellos, un murmullo constante que parece decir, todavía estamos aquí. A lo lejos, el sol comienza a caer. Su reflejo convierte el agua en una cinta de oro líquido. Te sientas en el borde de la fuente y observas cómo la corriente se desliza, siempre igual, siempre distinta. Un hombre joven, probablemente un aprendiz de arquitecto, se acerca y señala los arcos del acueducto. Dicen que las piedras respiran, te dice. ¿Respiran?, preguntas. Sí, cuando el agua pasa por dentro. Por eso nunca se caen. La agua las mantiene vivas. No sabes si es verdad o metáfora, pero suena tan romano que decides creerle. Cerca de ti, un anciano cuenta a su nieto que el agua llega desde kilómetros de distancia, desde manantiales custodiados por dioses menores. Cada gota tiene un nombre, y si escuchas con atención, puedes oírlo. El niño, por supuesto, se inclina sobre el canal para intentarlo. Te descubres haciendo lo mismo. El agua murmura algo incomprensible, una lengua antigua que suena más vieja que el latín. Quizás solo diga, sigue fluyendo. Las sombras se alargan. Un vendedor ambulante pasa ofreciendo miel y dátiles. La vida continúa alrededor del canal, tranquila, circular. Algunos regresan a las termas, otros al foro, otros simplemente siguen el curso del agua, sin apuro. Te levantas y caminas junto al muro del acueducto. Cada arco proyecta una franja de sombra sobre el suelo, como si marcara el ritmo del paso humano. 1, 2, 3. Te das cuenta que el sonido de tus sandalias y el murmullo del agua forman un compás perfecto. En ese instante, comprendes algo. Roma no solo conquistó el mundo con espadas, sino con tuberías. No levantó templos al silencio, sino al flujo. La grandeza de esta civilización está en haber domesticado el movimiento sin perder la calma. El sol se esconde detrás de los arcos. El cielo se tiñe de cobre y azul oscuro. El aire es más fresco, más lento. Un último reflejo dorado se apaga en la superficie del canal. Te giras hacia las termas. Las luces empiezan a encenderse. Desde dentro llega el eco de risas lejanas, el tintineo de copas y ese rumor continuo del agua cayendo. Roma no duerme, solo baja el tono. Y mientras caminas de regreso piensas que, si alguna vez el imperio cayera, su espíritu no lo haría con espadas ni templos. Caería solo cuando el último acueducto dejara de cantar. El sol comienza a deslizarse detrás de las columnas, tiñendo de oro y cobre los muros de las termas. El calor del día se retira despacio, como un invitado educado que sabe cuándo marcharse. Caminas por los pasillos amplios, donde el vapor se disuelve en bruma y el aire huele a piedra mojada y aceite gastado. Es la hora en que Roma bosteza. Los bañistas, que hace unas horas hablaban, reían y filosofaban, ahora parecen figuras de mármol vivas. Algunos se reclinan en los bancos del atrio, cubiertos con toallas. Otros duermen con la cabeza apoyada en el brazo, en esa postura tan romana que parece pensada para ser pintada siglos después. Nadie tiene prisa por irse. La luz se filtra entre los arcos y cae sobre el suelo en líneas suaves. Cada movimiento del aire levanta un polvo dorado que brilla antes de desaparecer. Una mujer pasa junto a ti, envuelta en una tela ligera, con una cesta de flores marchitas. Son restos del perfume que los esclavos vertieron en el tepidarium. Lo deja todo con cuidado, como quien devuelve una ofrenda. A lo lejos un hombre toca una flauta de pan. La melodía no tiene dirección ni urgencia, flota, como si el aire mismo estuviera pensando. El sonido se mezcla con el murmullo del agua en los canales. En el frigidarium, algunos aún nadan despacio sin hablar, moviendo los brazos como hojas que caen. Te sientas en un banco de piedra tibia y observas. Roma parece más grande cuando está en silencio. Los mosaicos en las paredes,
delfines, ninfas, tritones, reflejan la luz cambiante del atardecer, como si el mar pintado en ellos se moviera de verdad. A tu derecha, un grupo de amigos continúa una conversación interminable. Ya no discutan de política ni de filosofía, sino del cielo. Uno señala hacia el oeste, donde una estrella brilla débilmente. «Es Venus», dice. «No», responde otro, «es el reflejo del vino en tus ojos». Las risas que siguen son lentas, suaves, como si no quisieran interrumpir el aire. Los historiadores aún discuten si las termas cerraban al anochecer o si algunos permanecían abiertas hasta la madrugada. Los textos son ambiguos. Algunos hablan de velas encendidas y vigilias tranquilas, otros de festejos que se extendían demasiado. Pero en este momento, con el sol derritiéndose sobre los muros, parece imposible imaginar a Roma sin esta calma ritual. El agua sigue corriendo, obediente. Desde una fuente cercana, un chorro fino cae sobre una pileta y produce un sonido hipnótico. Ploc, ploc, ploc. Cada gota parece marcar un segundo que no pesa. Te levantas y caminas hacia el peristilo, ese patio rodeado de columnas donde el aire del exterior se mezcla con el de adentro. Las sombras se alargan. Los cipreses se recortan contra un cielo que pasa del oro al violeta. Un esclavo barre hojas secas con un ritmo lento, ceremonioso. Podría hacerlo más rápido, pero no tiene sentido. Aquí la lentitud es el verdadero orden. Un anciano, envuelto en su manto, te dice al pasar: «El baño termina cuando el cuerpo olvida el agua». No sabes si es un proverbio o una simple observación, pero te gusta. Quizá Roma era eso, una colección de frases dichas despacio hasta volverse eternas. Te detienes frente a un estanque pequeño, donde flotan pétalos de rosa. El agua refleja el cielo y las columnas que lo rodean. En el reflejo, ves tu propio rostro distorsionado, casi ajeno, y por un momento te parece entender a los filósofos del Tepidarium. No hay diferencia entre el cuerpo y el alma cuando ambos restan. A lo lejos, las voces se apagan una a una. Algunos se marchan envueltos en túnicas frescas, otros simplemente se tumban y se quedan allí, entre el sonido del agua y el resplandor del mármol. El último rayo de sol cae sobre la estatua de Apolo que preside el patio. El dios, tallado en piedra blanca, parece sonreír con la serenidad de quien lleva siglos observando lo mismo. Hombres y mujeres entrando, saliendo, hablando, durmiendo. Nada cambia, excepto la luz. El aire se enfría lentamente. Sientes un escalofrío, pero no de frío, sino de quietud. Roma, por unos minutos, parece haber alcanzado algo que ni sus ejércitos ni sus filósofos lograron: el equilibrio perfecto entre movimiento y descanso. Te recuestas en el banco y cierras los ojos. El mármol aún guarda el calor del día. Escuchas el rumor del acueducto lejano, la flauta, un murmullo aislado. Todo suena como un recuerdo que aún no ha pasado. Y mientras el cielo se vuelve azul oscuro, te das cuenta de que Roma no solo inventó el ocio, sino la eternidad disfrazada de tarde tranquila. Las sombras se alargan hasta confundirse con el vapor. El día muere despacio y las termas respiran por última vez. Caminas entre las columnas, ahora envueltas en penumbra, siguiendo el murmullo del agua que sigue cayendo con la misma constancia de siempre. Los esclavos comienzan su ronda final. Vacían las piletas, limpian el mármol con paños húmedos, recogen las ánforas olvidadas. Es una coreografía silenciosa, casi religiosa. El balneator, el encargado del recinto, da las órdenes con voz baja. Nadie corre. El cierre, como todo en Roma, es una ceremonia de lentitud. Los pocos bañistas que quedan se mueven con paso adormecido, envueltos en togas livianas, despidiéndose con frases que parecen promesas. «Hasta mañana, si el agua quiere». Te detienes junto a una fuente. El agua aún brota clara, pero la luz ya no la atraviesa, solo la acaricia. Una lámpara encendida parpadea sobre la superficie y cada chispa de su llama parece un pequeño pensamiento que se apaga y renace. Un esclavo joven canta mientras barre,
Una melodía sin letra, tan suave que podría confundirse con el viento. En otro rincón, un viejo masajista apaga las brasas del hipocaustum con un cubo de agua. El vapor que se levanta forma una nube blanca que flota unos segundos antes de desaparecer. Todo parece querer quedarse, pero sabe que debe irse. El olor del día, aceite, humo, piedra caliente, se vuelve más tenue. Respiras y notas que el aire ahora sabe a descanso. El silencio no es completo. Quedan algunos murmullos, el eco de las últimas risas, el golpe lejano de una puerta que se cierra. Pero el ritmo ha cambiado. Ya no hay prisa por terminar porque el día se ha rendido. Caminas por el frigidarium. El agua, ya inmóvil, refleja la luna que asoma por las claraboyas. Nadie se baña. Las ondas que quedaban se disuelven hasta que el estanque se vuelve un espejo. En el reflejo, Roma parece dormir. Un hombre pasa junto a ti y dice: el agua nunca se apaga, solo descansa. Asientes y ambos seguís caminando sin decir más. Los historiadores todavía discuten si las termas cerraban del todo, o si dejaban algunas fuentes corriendo para mantener el flujo constante. Lo cierto es que los romanos creían que el agua, como el alma, debía moverse incluso cuando nadie la mira. Quizá por eso, aunque el edificio se vacíe, las termas nunca se sienten solas. El apoditerium está casi desierto. En un rincón, un niño recoge las sandalias de su padre. Su risa resuena, clara, como una campanilla. Es el último sonido humano antes del silencio completo. Un esclavo mayor apaga las lámparas una a una, y la oscuridad se instala con suavidad, como una manta. Miras una de las paredes, las sombras del fuego proyectan figuras que parecen moverse, pero solo es el viento jugando con la luz. Por un instante, juras ver a los dioses antiguos caminar entre las columnas. Apolo secándose el cabello, Venus riendo, Marte fingiendo no disfrutar del calor. Quizá Roma nunca los cardió del todo, solo aprendió a verlos en las cosas simples. Te sientas en un banco frío. El mármol, sin sol encima, ha recuperado su dureza inicial, y piensas en todas las conversaciones que nacieron hoy aquí. Los debates sobre filosofía, los chismes del foro, las bromas compartidas entre extraños. Todo eso se ha disuelto en el aire, pero parece dejar una huella invisible. Un esclavo mayor con las manos agrietadas pasa junto a ti y lleva un cubo vacío. Te mira y dice: mañana el agua volverá. Siempre vuelve. Y se aleja arrastrando sus sandalias por el suelo húmedo. El sonido de sus pasos se mezcla con el último goteo de la fuente. Ploc, ploc, ploc. Ese ritmo acompasa tus pensamientos. Roma, incluso en el cierre, sigue siendo un reloj de piedra y agua. Desde fuera llega el ruido distante de la ciudad nocturna, el rodar de una carreta, la voz de un vendedor tardío, un perro que ladra. Pero aquí dentro todo se amortigua, como si las paredes mismas guardaran el sueño de los bañistas. Te levantas y caminas hacia la exsalida. El portón principal está entreabierto. Al cruzarlo, sientes el aire fresco de la noche rozarte la piel. Afuera, las estrellas titilan sobre los tejados, reflejándose en los charcos que dejó el agua derramada. Te giras una última vez. Las termas, iluminadas por unas pocas antorchas, parecen un corazón que aún late con ritmo lento. Los esclavos han terminado su labor. Solo queda el sonido del agua que corre en lo profundo, invisible, como una promesa. Caminas por la calle silenciosa.
El mármol bajo tus pies aún guarda el calor del día. Y a medida que te alejas, piensas que Roma podría desaparecer mañana. Y aún así, el eco de estos baños seguiría vivo en cada ciudad que aprenda a detenerse un momento antes de dormir. La noche se instala sobre Roma como una manta azul oscuro. El bullicio del foro se ha apagado. Los vendedores ya cerraron sus puestos y el aire huele a tierra húmeda y brasas lejanas. Caminas despacio por el patio exterior de las termas, mientras el sonido del acueducto sigue corriendo como un susurro infinito. Es el único ruido que sobrevive al silencio. Las puertas están casi cerradas, pero aún puedes sentir el calor que queda atrapado dentro. El mármol desprende una tibieza sutil, como si recordara el día. A lo lejos, una lámpara olvidada sigue encendida. Su luz parpadea sobre las columnas y hace que las sombras se muevan como figuras que se despiden. Te sientas en un banco junto al jardín interior, donde el agua cae desde una fuente redonda con un ritmo tan constante que parece el pulso del mundo. Las flores, abiertas durante el día, se repliegan poco a poco. Roma también se repliega. El aire es fresco, y la luna, al reflejarse en el estanque, parece otra lámpara más del edificio. Un esclavo pasa con paso lento, cargando una cesta de lino. Canta una melodía apenas audible. Te das cuenta de que cada movimiento suyo tiene una delicadeza aprendida. En Roma, incluso el cansancio tiene estilo. Cerca de la fuente, dos hombres conversan en voz baja. Hablan del trabajo de mañana, de los impuestos, del trigo que llegará tarde. Sus palabras son simples, pero el tono es sereno. El baño, el vino, el silencio, todo les ha lavado las aristas. En sus voces no hay ansiedad, solo resignación templada. Uno de ellos dice: el agua no pregunta de dónde vienes, te limpia igual. El otro responde: por eso los dioses la aman, nunca juzga. Luego ambos callan, no hay nada más que añadir. Te quedas mirando el cielo. Desde aquí, las estrellas parecen colocadas con la precisión de un mosaico. Algunas brillan más que otras, como teselas de oro sobre la bóveda oscura del firmamento. Es curioso. Los romanos creían que los dioses habitaban en los baños del cielo, entre nubes y vapor. Quizás ahora mismo, en alguna versión celeste del Caldarium, Júpiter se esté quejando del calor mientras Mercurio le ofrece vino aguado. El pensamiento te hace sonreír. Roma, incluso en sus mitos, sabía reírse despacio. El aire se enfría un poco más. Te envuelves en la toga y escuchas el agua que sigue cayendo. Todo lo demás se ha detenido. No hay discusiones, ni gritos, ni pasos, solo el sonido del flujo constante, como si el imperio entero durmiera dentro de una fuente. Historiadores aún discuten por qué los romanos dedicaban tanto esfuerzo a los baños. Algunos dicen que era orgullo civil, otros que era política del cuerpo, una manera de demostrar que el orden también podía sentirse en la piel. Pero escuchando este silencio líquido, entiendes que había algo más profundo. Los romanos habían descubierto el valor de demorarse. Las termas eran el corazón tranquilo del imperio, el lugar donde el ciudadano podía olvidar la velocidad del mundo. Aquí no importaban los límites de las provincias ni los decretos del Senado. Solo existía el presente, caliente, perfumado, humano. El viento se levanta apenas y mueve la superficie del agua. Las luces de las lámparas danzan sobre las ondas, como si el tiempo respirara. Cierras los ojos y escuchas. El agua del acueducto suena como un verso antiguo que nunca termina. Una idea sencilla se instala en tu mente. Quizás la civilización no se mide por los monumentos ni por las guerras, sino por el espacio que deja para la lentitud. Roma lo sabía.
Por eso construyó termas más grandes que templos, porque entendió que un pueblo que se baña sin prisa, también sabe pensar sin prisa. Permaneces un rato más, inmóvil, dejando que el cuerpo recuerde la tibieza del vapor y el frescor del agua. Cuando finalmente te levantas, la luna está alta y el cielo inmenso. Caminas hacia la salida, y el sonido de tus pasos se une al rumor del agua, como si el mármol aún quisiera escucharte. Detrás de ti, el portón se cierra. No suene fuerte, sino con la calma de quien sabe que mañana volverá a abrirse. Roma no teme la noche, solo la usa para enfriarse. Y mientras caminas de regreso por las calles casi vacías, entiendes que lo vivido hoy, el calor, el aceite, la conversación lenta, no fue solo un baño, fue una lección milenaria sobre cómo existir sin correr. El agua, invisible ya entre las sombras, sigue hablando, y tú, envuelto en la paz del cansancio, la escuchas decir una y otra vez, como un mantra antiguo. Lentamente, todo se limpia. La noche romana avanza, y el murmullo del agua se vuelve cada vez más distante, más suave, como si también quisiera dormir. Cierras los ojos y sientes aún el calor del mármol en la espalda, el olor tenue del aceite en la piel, el eco de las voces que ya no están. Todo se disuelve, despacio, igual que el vapor del caldarium cuando las brasas mueren. Respiras. El aire es fresco pero amable. Imaginas que cada inhalación es una corriente que limpia lo que queda del día. Roma duerme, pero el agua sigue moviéndose, llevando consigo el peso invisible de todas las conversaciones, las risas, las ideas que nacieron entre columnas y mosaicos. En el silencio, los sonidos se transforman. Una gota se convierte en latido, una brisa en pensamiento. El cuerpo se acomoda al ritmo del descanso, como una ciudad que apaga una lámpara tras otra. Piensas en los rostros que viste hoy, en los gestos lentos, en las manos que trabajaron el aceite y el mármol. Todo ese mundo antiguo sigue vivo en la quietud del agua. Roma no se ha ido, solo descansa en su propio reflejo. El sueño llega como el frescor del frigidarium, sin aviso, pero con alivio. El cuerpo se afloja, el pensamiento se disuelve, el tiempo se aquieta, y mientras el ruido del mundo se aleja, queda una certeza serena, que incluso los imperios necesitan dormir. El agua sigue cayendo, sin prisa, sin fin. Buenas noches. Que descanses.